Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos en la fe. Lo mismo cada amigo que se engancha para ver el video. Vamos a estar compartiendo una vez más de la bendita palabra de Dios. Busquen sus Biblias y vamos a abrirla en el último libro que encontramos en esta pequeña biblioteca, el libro de El Apocalipsis, el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20. Allí uno de los primeros párrafos de este libro de Revelación. Simplemente el primer renglón dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Vamos a descubrir cosas muy importantes de este libro que para muchos es un libro escatológico. Escatología es lo referente a las últimas cosas de la profecía bíblica. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9. Allí vamos a primero leer esta porción bíblica y luego vamos a desarrollar un tema de vital importancia, que es la presencia de Cristo en la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9. La lectura de la palabra del Señor dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles
de las 7 iglesias. Y 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Es muy oportuno el tema y la revelación que este párrafo bíblico nos está enseñando. Les repito, el tema de desarrollar la presencia de Cristo en su iglesia. Tanto tenemos para hablar del libro de Apocalipsis. Un libro que, como les mencioné al comienzo, es la revelación de Jesucristo. Y como tal, como revelación genuina, sin duda alguna, uno puede seguir la temática propuesta en este capítulo, cuando la orden divina a Juan es escribir y darlo en conocimiento a la iglesia. Lo primero que nos dice el texto que hemos leído es algunas palabras sobre Juan. Juan es el último de los apóstoles que partió de esta tierra hacia la patria celestial. Sus compañeros de milicia, los otros discípulos que anduvieron con Jesús y escucharon de primera mano la enseñanza del Evangelio, primera mano porque salió de la boca de Jesús, habían sido sacrificados o martirizados en una época triste y muy aciaga para la fe en Jesús. La persecución religiosa a mano de tanto el clero judío asociado a las políticas romanas de aquel entonces, un poder hegemónico en lo que se conocía como el mundo, habían desatado una persecución contra los cristianos. De hecho, todos excepto Juan murieron como mártires de la fe, en un vano intento de las tinieblas de silenciar para siempre la voz de la palabra del Señor. Pero solo quedó en un intento. Alguien mencionó la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Tal cual sucedió, más allá de lo que se reglamentó oficialmente como motivos de esta persecución, sabemos que hay una guerra cruel e intensa sobre el Evangelio. Siempre se trató de suprimir el Evangelio tan solo porque es una bendita obra, sublime obra, es obra de Dios. El ser humano siempre es empujado o atosigado o presionado, usa la palabra que quieras, con los designios malignos para que no se comparta lo que es de Dios. Juan tiene allí una misión muy especial. En los tiempos de la vida de Jesús sobre la tierra, algunos llegan a mencionar que era el discípulo muy amado por Jesús. Y aquella expresión que Jesús resucitado 3 veces le dirigió a Pedro. Pedro, para zafar de la última respuesta, finalmente vio a Juan y dijo, ¿y qué de él? Como preguntándole a Jesús así una pregunta capciosa para sacarlo de foco del contenido. La respuesta de Jesús, eso está registrado en el último capítulo de Juan, fue terminante no solamente para Pedro, sino también para nosotros. Y es esta: ¿qué a ti? Sígueme tú. La experiencia en el Espíritu de Dios es una experiencia personal. Cada quien que se acerca a Dios encontrará todo lo que se propone recibir de parte de Dios y mucho más, pero es personal.
Eso no se hereda como la triste realidad de la herencia pecaminosa después de la caída de la gracia de Dios, del primer hombre, de Adán. Lo de Dios se recibe a nivel personal. Y cuando lo tenemos, lo hicimos carne, lo hicimos nuestro porque lo asimilamos, entonces descubrimos, sí, es la herencia sublime y espiritual que Dios ha preparado para los que creen. Pero el paso para acercarnos, el paso para apropiarnos, es muy personal. Y ahí Juan comienza este párrafo diciendo que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Señor, por causa del Evangelio. La sentencia sobre Juan fue a morir desterrado en esa isla llamada Patmos, que era algo así como una isla prisión. Algunos historiadores dicen que era una isla donde había una mina donde hacían trabajar a los esclavos y a los sentenciados a muerte. La idea romana, pensar, proscribimos al último de los apóstoles y se acabó el tema del evangelio que irritó a muchos emperadores. Pero nuestra Biblia dice, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Dios siempre está consolidando lo que sería su buena voluntad, no solamente en Juan, sino también en la vida de cada hijo suyo a lo largo de la historia y también en nuestros días. Los mismos historiadores romanos, como los que se conoce hoy como los padres de la iglesia, los primeros líderes del siglo I y siglo II, dan testimonio de que si bien Juan recibió la revelación en la cual hoy estamos mirando parte de esa revelación, llegó a ser conocida porque en el cambio de un emperador romano, Juan consiguió un indulto y terminó sus días de vida muy anciano en la ciudad de Efeso, seguramente aportando mayor claridad sobre esta revelación que nos llega a nosotros también en nuestros días, en nuestra pequeña pero a la vez gran biblioteca que conocemos como las Sagradas Escrituras. Y prestar muchísima atención, prestar el oído a Dios, poner la voluntad y la sagacidad que tenemos para saber interpretar lo que dice. Porque claramente se dice, es revelación de Jesucristo, que Dios le dio para enviarle por medio de su ángel. ¿De quién estamos hablando? A Juan. Y lo primero que resalta los conceptos iniciales del capítulo, nota que hemos comenzado a leer no desde el principio, sino más o menos por el medio del capítulo. Lo primero que resalta es que evidentemente Juan era un siervo de Dios con todas las letras en mayúscula. Este párrafo dice, repitiendo los primeros conceptos de los primeros versículos, que era un testigo fiel de la palabra del Señor, un testigo fiel de Jesucristo y un testigo fiel de todas las cosas que recibió y vio de Dios. Eso también lo podemos encontrar al comienzo de las cartas de Pedro y Juan, que dice que no les hemos dado a conocer el Evangelio siguiendo fábulas creadas o artificiosas, sino como quienes vieron, palparon y comprobaron la realidad de lo que es el reino de Dios y su palabra. Testigos presenciales de la vida y obra, como también de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, tenemos esta seguridad, 100%. Nuestra fe se basa en el poder de la vida indestructible de Jesús. Y allí está Juan, sin saber su porvenir, pero con una orden terminante de Dios. Escribe lo que has visto, las cosas que han sucedido, las cosas que son y las cosas que van
a suceder. Y una de las últimas enseñanzas de Jesús se repite acá. Y aquí, vengo pronto. En otros lugares de la Biblia encontramos que viene y viene con su galardón. Viene y viene con su juicio. Viene a enseñarle realmente a los hombres qué es gobernar la tierra con paz. De allí el tiempo futuro y profético del milenio, donde Jesús y sus santos, los que él eligió, que también hace mención en este capítulo 1, ¿no? Dice que nos lavó con su sangre, que nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, allí van a estar gobernando con Cristo por 1000 años sobre la tierra, lo conocido como el milenio, para marcar con realidades cómo se debe gobernar con justicia, cómo se debe administrar con justicia, cómo se puede vivir en paz. Pero arrancamos hablando una pequeña biografía de Juan. La orden de Dios. Sí, y yo me imagino a la disposición continua. Sí, Señor, aquí estoy. Y dice, me volví para ver quién hablaba conmigo, porque escuchó la voz, su corazón, su existencia, su forma de ser, no solamente se conmovió al volver a escuchar esa voz celestial, muy conocida por él. Y sin duda alguna quiso volver a ver el rostro de Jesús, el rostro que él conocía de Jesús. Pero sorpresa, se dio vuelta y lo que encontró era un ser vestido magníficamente con ropas muy puras, muy emblanquecidas, ropas de gloria. Descubrió también que había candeleros, y dice la Escritura, 7 candeleros. Y seguramente ya reconoció la voz de Dios, pero el aspecto era diferente. Unos pies bruñidos como el bronce resplandeciente, dice. Tenía un cinto de oro que ajustaba a su pecho y la orden de escuchar y escribir para que la posteridad sepa de esta visión, de esta gloria que nosotros vamos a llegar a conocer también si permanecemos fieles en este santo y bendito camino. Esa visión llega a ser como el clímax o corolario de lo que hasta esta visión de Juan ya viene describiendo el texto de este capítulo número 1. Y también podemos agregar lo que presenta Apocalipsis de la descripción de Jesús. Lo primero, y lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, es que Cristo o Jesucristo está en medio de su iglesia. Pero también dice la Escritura, Él es la cabeza de la iglesia. La Biblia habla de Jesús y Apocalipsis también, que está sentado o se sienta en el trono de su Padre Dios. Dice, está regresando con gloria y derrotando a sus enemigos y enemigos de la humanidad. De Jesús dice que es el centro de lo que está escrito en la palabra, que todo fue creado para Él y para su gloria. Él es el centro de la Biblia. La Biblia relata su historia y la historia de su redención. Y los títulos que encontramos aquí en Apocalipsis es el Señor de la Iglesia, es el Hijo del Hombre, es el Cordero Inmolado, es el León de la tribu de Judá, es el Redentor, el que es testigo fiel y verdadero, el que es el principio y el fin, es el Alfa
y la Omega. Este capítulo menciona al que tiene la llave de la muerte y las llaves del Hades. Es el primogénito de los muertos. Es el soberano de los reyes de la tierra. Es el guerrero invencible. Es el juez del mundo. Es el Señor de la historia. Es el Verbo de Dios. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es la raíz y el linaje de David. Es la estrella resplandeciente de la mañana. Es la lumbrera que da luz a la nueva Jerusalén, población celestial. Él es también el único digno de ser ensalzado, alabado y adorado. Simplemente algunas características de Jesús relatadas aquí en Apocalipsis. Entonces, si uno realmente quiere honrarle, el libro que más descripciones de Jesús que está en la Biblia es precisamente Apocalipsis. ¿Quieres conocer a Jesús? Entonces, primero, ponte en la presencia de Dios. Dile al Espíritu Santo que te ayude en este aprendizaje. Necesitamos conocer realmente a Jesús. Y parte de ese conocimiento está marcando cómo va mi relación personal con Él. Y como el mensaje de la Escritura es completo, así como va mi relación con Dios, también va mi relación con los que aman a Dios o son hoy nuestros hermanos en la fe. Cuanto más les conozco, cuanto más estoy cerca de Dios, más estoy cerca de cada hermano y del prójimo en general para marcarles lo que es el amor de Dios y, si fuera necesario, alcanzarles unos de los milagros que Dios tiene preparado para que realmente haya gratitud y haya adoración. Algunos toman Apocalipsis como el libro que está marcando lo que va a acontecer en las últimas cuestiones de los tiempos de Dios. Algunos descubren en Apocalipsis que Dios no va a destruir el mundo físico, pero sí que el tiempo que Dios creó tiene su límite y como tal, como cosa creada, no solamente tuvo principio, también tiene fin. Algún poeta cristiano, como muchos predicadores, incluido el que les habla, simplemente miramos al tiempo como un paréntesis en la eternidad donde se lleva a cabo la bendita obra de redención que Dios hoy todavía tiene en vigencia. Y es de vital importancia saber que el fundador de la Iglesia de Dios, lo que llamamos hoy la Iglesia del Señor, está en medio de esa amada congregación. Lo vimos, y si no lo repasamos de la lectura. Después de ese shock inicial en Juan, en descubrir una nueva faceta de la presencia de Jesús, que si lo repasamos a partir de el versículo número 13, cuando él se volvió para ver la voz que hablaba con él, dice, en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía ropa que le llegaba hasta los pies, probablemente una túnica, a la usanza de la costumbre de los tiempos en que Jesús caminó sobre la tierra.
ahí menciona un cinto de oro en su pecho, y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Dice, sus ojos como llamas de fuego. Cuando vemos en Apocalipsis, en los capítulos finales, un jinete blanco que se llamaba fiel y verdadero, dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Lo mismo. ¿A Juan le llama la atención esos ojos como llamas de fuego? Después habla de los pies y la forma de hablar. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra estrellas. De su boca salía una espada aguda de doble filo. ¿Qué sale de la boca de Dios? Lo que tenemos acá en su palabra. Hebreo nos dice la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos. Palabra de la boca de Dios. Tenemos una herramienta poderosa con este libro santo. Es una espada que hay que saber usarla. Y dice, el rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. No pudo tolerar esa visión. Le pasó como a Daniel, con la misma aparición de este Jesús en gloria. Igual que Daniel. Se le fue la fuerza, se desvanecieron. No podían tolerar toda gloria presente delante de ellos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Ya les mencioné lo que voy a decir seguidamente. Esa expresión, no temas, en la Biblia aparece tantas veces como tantos días tenemos en el año. Alguno mencionó que hay un no temas de Dios para cada día del año, incluidos los años bisiestos. No temas. ¿Qué produce el miedo en el ser humano? Precisamente nunca cosas buenas. El miedo abate la vida. El miedo nos hace hasta perder la vida. Pasó con Daniel, pasó con Juan, en la mismísima presencia de la gloria de Dios. Su cuerpo no resistió esa presencia. Y no es diferente ahora. Si Jesús bajara de esta forma visible, así como a Daniel y a Juan, no sé cuántos seguimos con vida. Pero Dios sabe la debilidad del alma humana. A Isaías le reveló que no guardaré enojo con el hombre, pues decaería delante de mí la vida del alma en el cuerpo. Vaya que Dios es paciente, tolerante. Vaya que Dios, a ver esa expresión muy juvenil, nos banca siempre. Y Juan, en este párrafo donde comenzamos a leer, llega a decir que Él es hermano nuestro y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Muy consciente Juan de la debilidad humana. Y nosotros no somos conscientes de eso. Pero Juan dice, yo soy hermano en la fe y copartícipe de esta situación.
No pienses que nunca haces enojar a Dios. No pienses que Dios no se fastidia con vos. No pienses que Dios agota su paciencia con vos, tampoco. Felizmente, Dios sabe qué cosa nosotros tenemos como prioridad. Dios ve el corazón y Dios nos ayuda a transitar por los momentos críticos. Y cuando digo momentos críticos, hasta en los momentos en que uno pretende alejarse de Dios, con la sugerencia diabólica que lejos de Dios las cosas van a ser diferentes. No hay tanto compromiso y no hay que angustiarse por los problemas ajenos. Vaya que Satanás le hace la cabeza a muchos. Dios nos libra, siempre, como Pablo menciona a los Corintios. Bendito sea Dios que me ha librado, me libra y me librará de tan grande muerte. Todos tenemos momentos de crisis, momentos de desesperación o tal vez momentos afligentes y enfermantes. Todos tenemos necesidad de la gracia sustentadora de Dios, o mejor expresado, de la multiforme gracia de Dios que nos asiste para permanecer fieles, para aprender y corresponder a cada instante a tanto que recibimos de Dios. Alguno podrá decir, bueno, pero Juan debió estar súper agradecido a Dios porque a él no lo asesinaron martirizándolo. Bueno, ponele, dale que si no hemos vivido en esa época. Pero también hoy hay hermanos en la fe que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados, tal cual dice este texto, por causa de la palabra del Señor, por causa de su fe, por causa de Jesucristo. Estamos muy lejos de esos padecimientos en esta parte de nuestro mundo que llamamos de la cultura occidental. Pero también hay problemas. Hay en lugares del occidente situaciones muy complicadas para los hermanos en la fe. Pero nos vale a todos este bendito consuelo de la Escritura que estamos mirando en este hermoso pasaje. Dios está en la persona de Jesús y su Espíritu Santo en medio de su congregación. Dios marca esta realidad. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin, lo que suceda primero, o el fin de los tiempos proféticos y la consumación de todo lo que la Biblia está profetizando, o el fin de nuestra vida. Dios está en medio de su pueblo y el mensaje completo es, pero también Él es la cabeza de la iglesia y Él en su Santo Espíritu siempre coordina y nos enseña a coordinar lo que hay que hacer en este bendito y maravilloso camino. Dios no tiene hijos vagos. Dios no tiene hijos que dejan de crecer espiritualmente, que dejan de servirle. Y si fuera que hubiera alguno, volvamos a Dios, volvamos a la fuente de unción, de gloria, poder y cumplimiento efectivo de cada palabra suya. Por algo, a modo de advertencia, Pedro escribió, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios que conociéndolo, volver atrás. Y usa esta expresión,
ninguno que poniendo las manos sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La fe está asociada con el coraje y el valor de seguir adelante, sabiendo que nunca estamos solos, sabiendo quién nos enseña a ser esforzados y valientes si lo fuera necesario para hacer lo que Dios nos hizo entender que hay que hacer y que pertenece a su maravillosa y buena voluntad para con cada uno. Dios nos ha dado un sitio de honor al hacernos partícipes activos en su reino, en su amada iglesia y en su trabajo para extenderla. Dios todavía sigue trabajando, generando salvación y dando salvación. El Espíritu Santo sigue mostrándonos a este Cristo que aquí en textuales palabras dice: estuve muerto, pero vivo y vivo para siempre. Cuando miramos a Jesús, cuando pensamos a Jesús, transmitimos qué clase de pensamiento tenemos. Y quiere Dios revelarnos, como se lo reveló aquí a Juan, esa visión esplendorosa de su presencia, de los candeleros de oro, de estrellas continuas que nos rodean y están por orden directa de Dios en la asamblea o congregación de sus santos. En forma teórica, Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los ángeles, ministros de fuego, porque de ellos la Biblia dice: hace a sus ministros como llamas de fuego. Hay un ángel para cada congregación que se precie de ser parte activa de la iglesia del Señor. Como hay ángeles de Dios como servidores de Dios para los que son herederos de esta salvación. La Biblia lo revela. Y dice así que nosotros fuimos creados por Dios como un poco menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, Salmo 8, pero que nos coronó de gloria y de honra. Espere un poquito, pastor. Parece que muchos hemos perdido esa gloria y esa honra. Muchos han perdido la dignidad de la vida, no solamente de la vida espiritual, de la vida natural, de la vida física. Hoy encontramos a gente que tiene ganas de morirse, que no quieren seguir luchando. Encontramos a gente que solamente ve lo negativo, gente pesimista, que el asunto no da para más. Dios nos libra, Dios nos guarda, siempre enviándonos su palabra, y en su palabra el milagro que necesitamos para recuperar lo perdido. No solo la gloria del cual estamos hablando, no solo la dignidad que estamos diciendo, también el tiempo que debe ser redimido también para la gloria de Dios. Quien conoce a Dios, quien está en el camino del Señor, sabe la importancia de redimir el tiempo. Sabe que la vida se va y lo único que queda a nuestro favor delante de estos ojos que se describen aquí como llamas de fuego es lo que hemos hecho para Dios. Lo que nos llevó a tener mayores bendiciones por haber actuado en obediencia, creyendo y sabiendo a quién
estamos sirviendo. No es el tiempo de decidir qué debo o no debo hacer. Es tiempo de amar a Dios con todas las letras, en mayúscula. Un querido predicador mencionó lo siguiente: ama a Dios y después haz lo que quieras. Porque si realmente amamos a Dios, de adentro de cada uno de nosotros, su Santo Espíritu está marcándonos y enseñándonos a hacer lo que Dios espera que hagamos. Allí Juan, asombrado, en expectativas tremendas, pues el comienzo de la visión registrada aquí en Apocalipsis, escucha las órdenes pertinentes, los últimos 2 versículos. Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son. Escribe las cosas que han de ser después de esta. Y para ir entendiendo, junto con Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 es un número simbólico que habla de totalidad, de perfección, aquí en Apocalipsis. No es que solamente hay 7 asambleas o congregaciones. Si fuera en el sentido literal, ya inmediatamente nos enrolaríamos en una de esas iglesias que capciosamente uno puede identificar. Está hablando de cuánta asamblea y cuánto lugar consagrado para predicar el Evangelio ha existido, existe y existirá hasta que el Señor venga. Así como está revelado el misterio de los ángeles velando por las asambleas y, como les mencioné, por las vidas de los que Él llamó a esta gracia, a este camino. Así, en el paso histórico del tiempo, siempre ha existido y existe, y hasta que el Señor lo disponga, seguirán existiendo guardianes, tanto espirituales, que son los ángeles propiamente hablando, pero también está caracterizado como ángel de la congregación, quien te ministra los de Dios, los asuntos de Dios. Cada pastor, cada obrero del Señor llega a ser el ángel que Dios ha puesto, junto con el ángel espiritual, para velar por los cuidados de la iglesia. ¿Qué nos correspondemos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a aquellos que os presiden. Los Gálatas: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a los que enseñan o ministran. Hay un cuidado especial de Dios sobre cada uno de nosotros. Y una forma de gratitud también es honrar a quienes nos están ministrando los misterios de Dios. Cada quien, en el buen sentido de su comprensión, sabrá cómo realizarlo. El asunto es personal, yo y mi Dios, y que tiene mayores cuestiones o beneficios que uno llega a descubrir en practicar
esta sencilla manera de expresar con gratitud lo que se recibe de Dios. La Biblia está diciendo, y todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, sea para la gloria de Dios. Como palabras introductorias a este hermoso libro que habla de Jesús, pero también da algunas revelaciones de personajes que aparecerán, que existen y que han existido para tratar de impedir que Dios consuma su bendita obra redentora. Pero solo queda en eso. Solo tratan. El Dios de la victoria siempre concederá la gracia para tener una victoria sobre toda clase de mal. Recordar las palabras de Jesús en el Evangelio, que ha puesto toda autoridad sobre su amada iglesia. Y dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. ¿Es posible? Porque es Cristo el que tiene la gloria y la honra en cada victoria que podemos tomar mediante la fe. Identifícate en este grupo cuya cabeza o líder se llama Jesús y quien es el centro u objeto de alabanza y culto es Jesús. Identifícate en el ser llenados del Espíritu Santo con unción para vivir y para servir. Identifícate con esta característica. Hay en la tierra gente con un eterno peso de gloria. Tenemos algo de Dios para compartir. Tenemos algo de Dios para hacer que las cosas se hagan en el tiempo de Dios. Yo me imagino a Juan con el gran gusto restablecido en ser enviado de Dios con palabras de Dios. Y también para nosotros, hoy, es escrito con esa orden directa de Dios. Juan, escríbelo, escríbelo. Y resalta en esa escritura las cosas que han sido, las cosas que ahora son y las cosas que serán. Pero así, personalizándolo nosotros. ¿Qué fue de nuestra vida? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Y qué será de nuestra vida de aquí en más? Entonces cada uno en la maravillosa guía del Espíritu de Dios sabrá entender lo que pasó por su vida, lo que sucedió, por más negativo que haya sido. Pero si hoy estás escuchando estas palabras, si hoy estás escuchando palabras de Dios, si hoy tienes ánimo de avanzar al futuro, no con una vida lejos de Dios, sino con esta vida, conociendo, amando y trabajando para Dios. Algo pasó. Y en pocas palabras, Dios te guardó como te guarda hoy y te va a guardar mañana. Porque ve la disposición dentro tuyo, en tu voluntad, en tu mente, en la disposición de hacer algo para corresponder a tanto para Dios. Y Dios es lo que está esperando de cada quien que dice hoy que es hijo suyo,
que fue lavado, que fue limpiado, que fue restaurado y que tiene una nueva meta. Sí, todo lo que quieras. Pero cada día Dios me ayuda a que mi fe también se vea expresado en obras. No voy a comprarme mayores bendiciones solo con palabras. Palabra y acción, sinónimo de fe y acción. Decisión de seguir adelante, dejando atrás la cobardía y la inacción. Seguramente Dios seguirá revelándonos todo lo que necesitamos como revelación suya. Pero eso viene porque hay un corazón dispuesto a hablar con Dios. Y como dice así las primeras enseñanzas de este hermoso capítulo, leyendo la palabra, oyendo la palabra y poniéndola por obra. Entonces dice, bienaventurados. Hay mayor gracia disponible, no solo a nivel personal. Nosotros cambiamos el mundo espiritual de los que nos rodean, porque ven la diferencia. Y nosotros tenemos esta palabra de Dios. Dios está con nosotros. El Dios Ebenezer que siempre nos ayuda. El Jehová Jireh que siempre provee. El Jehová Nisi que es Dios, es mi estandarte. Es quien me identifica y es el que me enseña a actuar de la manera que satisface a su gran corazón de Dios. Juan sigue con su hermoso mensaje y sin duda alguna lo vamos a ir mirando en otras exposiciones, pero como introducción a esta visión de Juan en el Apocalipsis y también en estudios proféticos, no solamente estamos preparados para el regreso del Señor, sino para ver fehacientemente cada día su modo de orar. Y en consecuencia, movernos también en esa preciosa y precisa guía de la mano del Señor. Un salmo refiere, y con esto voy redondeando para terminar, refiere lo siguiente. Dios siempre guía a su pueblo con la pericia de sus manos. En cambio, aquel que vive alejado y no quiere saber nada con Dios, entonces la disyuntiva es, la muerte los pastoreará y los llevará al Seol. El Seol es el sinónimo del lugar de los muertos. Por supuesto que hay propósitos ya descritos en las Escrituras y bien definidos. Descubramos cada día el placer, la dicha, la bienaventuranza de movernos con toda la bendición de Dios. Vamos a tener una oración. Y quiero orar por todos los hermanos que tienen esta disposición. Son tiempos muy difíciles, pero en medio de esos tiempos Dios sigue estando con nosotros. Sigue enseñándonos a prosperar, a florecer y ser realmente causa de bendición para los demás. Dios nos llamó a esta vida con propósitos bien definidos. Y cualquiera sea la situación en tu estatura espiritual o crecimiento espiritual, te pido que te unas a la oración y más allá de otros problemas personales o de amigos, parientes que se han encomendado a tu oración, que también la vamos a incluir. Lo primero es, Dios amado, yo quiero estar en paz contigo. Oremos. Padre bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de acercarnos a tu bendito trono, a donde estás sentado por medio de este camino que tú nos enseñas a transitar, el camino de la oración. Señor, tus ojos que siempre están allí, mirando, observándolo todo,
también nos dice la Biblia, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Aquí estamos, con la realidad que no podemos esconder, que tú ya conoces. Y nos va mucho mejor si lo que sale de nuestra boca en la oración está en un todo de acuerdo con lo que tú ya conoces. Mira a cada hermano que está participando de este servicio y de esta oración. Mira la realidad espiritual que se presenta con nuestra presencia delante de tu trono. Sana nuestra rebelión. Límpianos de toda maldad. Examínanos, oh Dios. Conoce nuestro andar. Conoce nuestro actuar en lo referente a los propósitos que tienes para cada uno dentro de tu amada iglesia. Señor, golpeas nuestra conciencia y conocimiento al volver a recordarnos. Tú estás en medio de la asamblea de los llamados. Tú eres la cabeza de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a honrarte como mereces ser honrado. Señor, mira cada necesidad que se presenta ahora en tu presencia. Tal vez personales o motivo de oración encargado por otros. Venimos a ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú eres el hacedor de los milagros. Señor, permite que venga de tu presencia palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de salvación, palabra de consolación según sea el caso. Misericordia, para que esa palabra llegue y encuentre un corazón receptivo. En un instante se terminó el accionar de esto que es un problema, porque ha llegado tu palabra con gloria y con poder, como el Salmo 107 nos habla del histórico Israel, al cual dice así: Él envió su palabra y los sanó, y fueron librados de todas sus angustias. Y sabemos que ahora, por fe en Jesucristo, también sucede milagros. Recibimos ese milagro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por la oportunidad de ser parte activa dentro del programa que tienes para redención. Programa para expandir tus milagros a tantos corazones como sea posible. Programa que nos están diciendo que realmente tú estás en el control de todo. Y todo cuanto sucede, seguramente por algo lo permites. Danos sabiduría para estar en paz contigo, en paz con los hermanos, y así también aprender a conocerte más, para servirte más y glorificarte muchísimo más de lo que hasta aquí estamos realizando. Padre, ponemos todo esto en tu presencia, alabando tu nombre. Gloria a tu nombre, ahora y siempre. Aleluya. Amén, amén, amén. Amados hermanos y amigos, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos un poquito más adelante. Hasta la próxima.